Seguimos viendo las estructuras de repetición. Vamos a ver el último ciclo que nos toca ver en C. Ya vimos el ciclo while, el ciclo for, y en este caso vamos a ver el ciclo do while. Haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora, de todas las estructuras de control, vimos, desde el primer día, lo que eran las estructuras de secuencia, que era una instrucción o una sentencia, se ejecuta una tras otra. Después vimos las estructuras de selección, el if else, el switch, y ahora nos toca ver el último ciclo, que es el ciclo do while. Ya vimos el for y el while. El ciclo do while, ¿cómo funciona? ¿Para qué se usa? Es un ciclo while, cumple la misma funcionalidad que el ciclo while, pero con la salvedad de que yo sé que siempre se va a ejecutar al menos una vez. Una cosa que me olvidé de mencionar en el video del while es que el ciclo while se puede ejecutar 0 veces, es decir, nunca se va a ejecutar las instrucciones que están dentro del while. Puede pasar ese caso. Cuando la condición del while sea falsa de entrada, entonces el while no se va a ejecutar. El ciclo for podría también, pero es raro que no se ejecute. Sí, hay veces en las cuales un ciclo for también se puede ejecutar 0 veces, pero es un poco más extraño. El ciclo while sí, es más común que un ciclo while no se ejecute nunca. ¿Sí? El ciclo do while me asegura que por lo menos una vez se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el ciclo do while está como invertido. El while vimos que primero se va a chequear la condición, es decir, primero chequeo la condición si es verdadera o es falsa, y posteriormente se ejecutan las instrucciones que están dentro del cuerpo. Ahora, el ciclo do while es como que está invertido, es como que el while está debajo de las instrucciones. Primero se ejecutan las instrucciones y posteriormente se chequea la condición. Entonces, de esta manera es que el ciclo do while asegura que primero se van a ejecutar al menos una vez las instrucciones. La sintaxis es la siguiente. La palabra reservada do, continúan todas las sentencias. Repito, sentencia simple, termina en punto y coma, no hace falta que estén encerradas entre llaves. Sentencia compuesta, sí, tengo que encerrarlas, empaquetarlas entre una llave de apertura y una llave de cierre. Al último pongo la palabra while y entre paréntesis la expresión o condición booleana lógica, que es la misma que el ciclo while. Y esto sí, el ciclo do while termina con un punto y coma. Sí, vimos que la mayoría, el for, el while, el if, el switch, no terminan con punto y coma. El do while sí, tenemos que ponerle un punto y coma al final. Vamos a verlo en la práctica en el SINHAI. Aquí, ¿sí? Me dice, ejercicio número 13, es un ejercicio simple. Dadas las edades de n personas, que están comprendidas entre 0 y 100, se desea saber la edad promedio. Es un ejercicio que no parece tener mucha complejidad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y en qué parte se utilizaría el ciclo do while? Acá vemos que se ingresan las edades de n personas, ¿sí? Ya vimos en el video anterior del ciclo for, que cuando yo conozco la cantidad de antemano, sé cuántas veces tengo que repetir, utilizamos el ciclo for, que es un ciclo que se utiliza cuando se hace un conteo. Entonces, para el ingreso voy a utilizar un ciclo for. El ciclo do while lo vamos a ejecutar en esta parte, que pasa bastante desapercibida. El rango es el 0 al 100, que nosotros lo podemos dar como super hecho, pero lo vamos a usar para validar los datos que me ingrese el usuario. Es decir, el usuario me va a ingresar edades, pero por ejemplo una edad de 300 años no sería una edad válida, ¿sí? Bueno, pueden haber personas que tengan 115 años, pongámosle, pero hagamos el caso en el que las personas solamente viven, en el caso general, hasta 100. Le pongamos ese caso, digamos, bien simple. Entonces, si un usuario me ingresa un dato negativo, un dato más grande que 100, no debería tomarlo. Entonces, el ciclo do while lo vamos a usar para validar que el dato que está ingresando el usuario esté en el rango del 0 al 100. Vayamos a la práctica. Entonces, vamos a declarar la variable n, que es la que vamos a usar para que el usuario me ingrese cuántas edades quiere ingresar. Y yo me voy a ir adelantando, poner la variable i, que es la variable que me va a ser de variable de control en el ciclo for. Antes tenemos que pedirle al usuario, vamos a hacerlo bonito, le pedimos al usuario ingrese la cantidad de edades, 2 puntos, así, y vamos a poner un scanf, porcentaje de, y
lo vamos a poner sobre la variable n. Entonces ahí ya el usuario me va a ingresar la cantidad. Con un ciclo for vamos desde 1 hasta n, incrementando de a 1. Hay varios, acá voy a hacer un paréntesis. Acá hay varios que empiezan desde 0 y en vez de ir hasta n van menor estricto que n, es decir, hasta n-1. Es indistinto. Esto ya depende de la implementación que haga cada uno. Algunos empiezan el ciclo desde 0, otros desde 1. Ya depende de cada uno, ¿sí? Bien, hecha esta aclaración, vamos a pedir el dato, pero lo que tenemos que hacer es validar el dato. Entonces acá es donde viene el do while. Ponemos la palabra reservada do, abrimos llaves y ven como SymHi automáticamente ya me completa el do while, porque ya sabe que si yo pongo la palabra do es porque viene un while después, es el do while. Esto que está acá se lo conoce, que ya lo nombré en el video anterior, anidación de ciclos o anidación de estructuras. Anidar estructuras significa poner estructura dentro de otras, force dentro de otro force, un if dentro de otro if, ¿sí? Ya lo hablamos esto. Entonces acá tengo un ciclo dentro de otro ciclo. Este ciclo cumple la tarea de el ingreso de los n datos y este ciclo cumple otra tarea, que es la validación de los datos. Entonces lo que yo voy a poner acá es un cartelito que diga ingrese el dato número tanto, le vamos a poner, ¿sí? Y así. Y acá le vamos a poner el i. Es decir, ingrese el dato número 1, el dato número... acá le cambiemos, era mejor la edad, ¿sí? Lo hagamos más lindo. Ingrese la edad número 1, la edad número 2 y así. Y acá le vamos a decir scanf y que nos ingrese la edad. ¿Sí? Entonces se van dando cuenta que necesitamos una variable para la edad. La vamos a poner entera, ni siquiera me voy a molestar en ponerla ni short ni un sin signo, porque simplemente la validación la voy a hacer yo. ¿Sí? Si el usuario me ingresa un número negativo, la validación la voy a hacer yo, no se la voy a dejar al programa. Entonces le voy a impedir, por más que la variable sea entera, no voy a permitir que el usuario me ingrese un número negativo o un número mayor que 0, mayor que 100. Entonces acá ingresé, mostré el cartelito y ingresé la edad. Lo que voy a hacer acá es... No, ahí nomás. Si no, estaba pensando otra cosa. Listo, pedí la edad. Ahora tengo que poner la condición del while. ¿Cuándo se va a repetir esto, digamos? ¿Cuántas o mientras qué cosa tiene que pasar para que esto se siga repitiendo? ¿Cuándo yo tendría que seguir validando los datos? Cuando la edad que me ingrese el usuario esté menor que 0 o esté mayor que 100. Cuando pase cualquiera de esas dos cosas, yo le digo al usuario, no, ingresaste una edad incorrecta, ingresala de vuelta. Mientras el usuario me sigue ingresando una edad incorrecta, yo lo voy a seguir jodiendo, que me diga, diciéndole, ingresame de vuelta, ingresame de vuelta, ingresame de vuelta. Porque yo ese dato no lo puedo procesar porque es un dato inválido. Entonces le estoy diciendo, ingresame el dato válido, ¿sí? Hasta que me lo ingreses. En el momento que vos me ingreses un dato válido, recién ahí lo voy a agarrar y va a ser parte del proceso que me pide acá de calcular la edad promedio. Entonces, mientras la edad sea menor que 0 o la edad sea mayor que 100, ¿sí? Esa va a ser la condición. Es decir, mientras la edad, si es menor que 0, no la acepto. O si es mayor que 0, tampoco la acepto. ¿Sí? Es importante acá pensar bien el separador lógico, que es el O. Porque si yo pongo un I, estoy cometiendo un error. Porque ningún número puede ser menor que 0 y mayor que 100 a la vez. Ningún número, digamos, imposible. Entonces acá tiene que ir un no. Si el número es negativo o si es mayor que 100. Entonces, mientras se cumple esto, yo le sigo pidiendo al usuario. En el momento que el usuario me ingresó un dato válido, es porque el do while dejó de ejecutarse, la condición se volvió falsa y paso a la siguiente instrucción que está debajo del while. Y acá lo que voy a hacer es ir sumando. Entonces voy a necesitar una variable que sea sumador, que va a inicializar en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito ir acumulando los datos, o las edades, mejor dicho. ¿Sí? Porque recuerden, el promedio es la suma de todas las edades dividido a la cantidad de edades. Ese es el promedio de edades. Entonces, necesito un sumador. El sumador tiene que inicializar siempre en un valor, en este caso en 0. Entonces, la primera edad que me ingrese
va a ser sum igual a sum más edad, operador de incremento de sumador. Entonces voy a ir sumando sobre la variable sum. Entonces así, ¿sí? Ejecuto hasta que me ingrese los n datos. Una vez que me terminó de ingresar los n datos, tengo que calcular el promedio. El promedio lo voy a declarar como una variable real o flotante. Entonces voy a decir que el promedio es igual a la suma dividido n. Acá tendría que hacer un control si en realidad el usuario me ingresó un n igual a 0. Bueno, ¿sí? Podemos hacer ese control con un if-else. Vamos a suponer que por lo menos el usuario me ingresó un dato, ¿sí? Para no tener el problema de la división por 0. Entonces calculo el promedio como sum dividido n. Y lo que único que hago es mostrar la edad promedio es tanto, ¿sí? Y acá muestro prom, ¿sí? Entonces repasemos. Tengo todas estas variables. N para la cantidad de datos y la variable controladora del ciclo, la edad para ingresar las edades y el sum, que es una variable que me sirve para ir sumando todas las edades, que es el numerador de este cálculo, digamos, del promedio. Ingreso la cantidad, tengo un ciclo for que su tarea principal es repetir el ingreso y tengo el ciclo do while que es el objetivo de este video, es ver su utilización. Sí o sí se va a ejecutar por lo menos una vez, entonces no corro el riesgo de que no me pida ningún dato, porque yo sé que el do while sí o sí siempre se ejecuta por lo menos una vez. Entonces por lo menos una vez me va a pedir cada dato. Entonces me pide el dato, si el dato es inválido, vuelve a pedirlo y así hasta que el dato que me ingresó el usuario sea válido. En el momento que sea válido es porque esta condición se hizo falsa, salió del do while y vino esta instrucción. Entonces, como salió del do while, el dato de edad es un dato válido ahora, entonces lo puedo procesar, lo sumo al sumador y así con todos los datos. En el momento que el usuario me dejó de ingresar los datos, calculo el promedio y lo muestro, ¿sí? Compilamos para ver que no hay errores. Tenemos 0 errores, a ver, sí, 0 errores y 0 advertencias y ejecutamos. Ingresa la cantidad de edades, por ejemplo, que pongamos 5 edades. Y me dice ingrese la edad número 1. Ingresemos una edad válida, por ejemplo 51 años. La tomó porque es una edad válida. Y ahora me dice ingresa la edad número 2. Ingresemos una edad, por ejemplo, negativa, menos 19. Y miren que me volvió a pedir ingrese la edad número 2. Y yo ingreso un menos 1. Ingresa la edad número 2. Un 101. Ingresa la edad número 2. Y así el programa va a ser insistente hasta que yo le ingrese una edad válida. Un 100, por ejemplo. El 100 es válido. Entonces, ahí sí, cuando ya le ingreso una edad válida, pasa al siguiente dato, digamos, al siguiente ingreso. Y así le pido el 78, el 40, por ejemplo, si yo le ingreso un 300, no es válido, un 250 tampoco, le pongamos un 12 y acá le pongamos un 45, ¿sí? Y ahí calculo el promedio, la edad promedio es 57. ¿Sí? Entonces ven cómo el programa, a través del ciclo do while, es insistente y me va pidiendo hasta que yo le ingreso un dato válido. Es una de las muchas digamos, aplicaciones que puede tener el do while. Como digo, el do while es exactamente lo mismo que el while. Es un ciclo condicionado que está sujeto a la condición. Sin embargo, es que me asegura que por lo menos el ciclo siempre se va a ejecutar una vez. Que primero se ejecutan las instrucciones y luego hace el chequeo de la condición. ¿Sí? Es como que el while estuviera al revés. Como que primero viene el cuerpo y luego la condición. Listo. Para finalizar, ¿sí? A ver si nos quedamos acá. Para finalizar, hagamos la comparativa de los 3 ciclos, ya para asegurar el tema de estructura de repetición. Vimos el ciclo while, que es el primero que vimos, que es un ciclo cuando se utiliza cuando la condición o la repetición no está sujeta a un contador, no está controlada por un contador, sino a una condición mucho más compleja. ¿Sí? Por ejemplo, que el resto sea 0, etc. ¿Sí? Es decir, es una condición que no puede ser controlada por un contador. El cuerpo del bucle puede no ser ejecutado, esto que yo le decía de que el ciclo while se puede ejecutar 0 veces, es perfecto, y se repite cuando la condición del ciclo es verdadera y cuando la condición del ciclo es falsa se detiene el ciclo. El ciclo for es utilizado cuando yo conteo, es un bucle de conteo.
Cuando yo sé cuántas veces tengo que repetir algo, ya lo conozco con anterioridad. Entonces dice cuando el número de repeticiones se conoce y puede ser controlado por un contador. Vimos en el video anterior y en este video un ciclo de que va de 1 a n, otro que vimos que iba de pares, otro de impares y pares. Es como un contador, ¿sí? Yo puedo implementarlos a través de un contador. Y lo mismo, se detiene cuando la condición de la parte de la condición se vuelve falsa. La segunda parte del ciclo, ¿se acuerdan que tiene 3 partes? La segunda parte, cuando eso se vuelve falso, se termina el ciclo. Y el do while es lo mismo que el ciclo el ciclo do while, es lo mismo que el ciclo while, pero se asegura que se ejecuta al menos una vez. Es la única diferencia que tienen con el while. Entonces, de esta manera terminamos la sección de las estructuras de repetición. Nos quedan 2 videos de esta primera unidad de introducción. Un video en el cual vamos a ver, si no me surge más, pero sí, en principio son 2 videos. Un video en el cual vamos a ver las variables de tipo puntero, una introducción que es muy importante, y un último video que siempre lo voy a tratar de hacer en todas las unidades, que va a ser un ejercicio complejo para englobar todos los conceptos que vimos en esta primera unidad. Es decir, un ejercicio bastante complejito, con su nivel de complejidad, que tengamos que hacer uso prácticamente de todo lo que vimos. Y de esta manera estaríamos cerrando esta parte de introducción al lenguaje C. Así que no lo fui diciendo en ninguno de los anteriores videos, pero cualquier duda que le vaya surgiendo sobre los conceptos, sobre los ejercicios prácticos, los pueden ir dejando en la sección de comentarios del video.